En un pequeño pueblo de Galilea, una adolescente recibió una noticia que cambiaría la historia de la humanidad. Era joven, probablemente de entre 12 y 14 años. Era pobre, desconocida e impotente ante cualquier medida mundana. Estaba comprometida con un carpintero. Carecía de influencia, riqueza y prestigio. Sin embargo, Dios la eligió para el papel más importante que cualquier ser humano podría desempeñar: ser la madre del Mesías. Su nombre era María. Durante 2000 años María ha sido venerada e incomprendida a la vez. Algunos la veneran casi como una deidad. Otros apenas la mencionan, salvo en Navidad. Algunos la rodean de leyendas sin fundamento bíblico. Otros la reducen a un personaje secundario en la historia de alguien. Ambos extremos pasan por alto quién era realmente. María fue una persona real que vivió en un tiempo y lugar específicos. Enfrentó desafíos reales, tomó decisiones reales y experimentó sufrimiento real. Era plenamente humana, no una estatua ni un icono. Necesitaba un salvador como todos los demás. Sin embargo, también fue elegida de manera única, fiel y bendecida de manera única entre todas las mujeres que han vivido. La Biblia nos da mucha más información sobre María de lo que la mayoría de la gente cree. Conocemos sus antecedentes familiares, su carácter, sus reacciones ante circunstancias difíciles, su relación con su hijo e incluso detalles sobre sus últimos años. Al combinar los relatos de los Evangelios, el libro de los Hechos, la historia de la Iglesia primitiva y el contexto cultural de la Judea del siglo I, surge un retrato extraordinario. La historia de María comienza en la oscuridad y permanece en gran parte oculta incluso después de convertirse en un elemento central del plan de Dios. Pronuncia menos de 200 palabras registradas en las Escrituras, pero éstas revelan una fe profunda y una comprensión teológica. Presenció milagros que enorgullecerían a la mayoría de las madres, pero también soportó un sufrimiento que destrozaría el corazón de la mayoría. Crió al único hijo perfecto de la historia, pero éste estaba destinado desde su nacimiento a morir por los pecados del mundo. Comprender a María nos ayuda a comprender la encarnación misma. Dios no apareció simplemente en la tierra como un hombre adulto. Entró en la historia de la humanidad mediante el proceso biológico normal de concepción y nacimiento. Tuvo una madre que lo cargó, lo dio a luz, lo amamantó, le enseñó a caminar y a hablar, y lo vio crecer. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y María estuvo presente en todo momento. El llamado de María requirió una fe inimaginable. Tuvo que creerle a un ángel cuando le dijo que concebiría sin conocer varón. Tuvo que confiar en Dios cuando su embarazo pudo haberla llevado a la muerte por lapidación. Tuvo que criar a un hijo que sabía estaba destinado al sufrimiento. Tuvo que presenciar el rechazo, la burla, los golpes y la crucifixión de ese hijo. Tuvo que vivir con el misterio de ser la Madre de Dios encarnada. Sin embargo, a pesar de todo, permaneció fiel. Meditó en su corazón, atesoró recuerdos. Estuvo al pie de la cruz cuando la mayoría de sus discípulos huyeron. Esperó en el aposento alto a que llegara el Espíritu Santo. Se unió a la iglesia primitiva que fundó su hijo. Vivió su llamado hasta el final. Esta es la historia de quién fue realmente María. No la versión de los vitrales, no la versión legendaria. La verdadera María de Nazaret, la joven que le dijo sí a Dios y lo cambió todo. Su infancia en Galilea, su compromiso con José, el anuncio del ángel, el escándalo de su embarazo, el nacimiento en Belén, los años criando a Jesús, el dolor de presenciar su ministerio y su muerte, la alegría de su resurrección y sus últimos días con la iglesia que él dejó atrás. Esta es la historia completa de María, de principio a fin. El mundo y la infancia de María. María creció en Nazaret, un pequeño pueblo en las colinas de Galilea, al norte de Israel. En el siglo I, Nazaret era insignificante. No aparece en el Antiguo Testamento, ni en los escritos de Josefo, ni en el Talmud. Cuando Felipe le dijo a Natanael que Jesús era de Nazaret, Natanael respondió: ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Juan 1:46. Era ese tipo de lugar.
La evidencia arqueológica sugiere que Nazaret tenía una población de quizás 200 a 400 personas durante la infancia de María. Estaba excavada en la ladera de una colina, y la mayoría de las casas eran estructuras sencillas de 1 o 2 habitaciones, construidas en piedra o excavadas en la roca. El pueblo no tenía mercado ni sinagoga, probablemente se reunían en casas o patios, ni ningún otro elemento destacable. La gente sobrevivía gracias a la agricultura y el pequeño comercio. María nació alrededor del 18 al 20 a.C., durante el reinado de César Augusto. El Imperio Romano controlaba Judea a través de Herodes el Grande, un rey brutal que asesinó a sus propios hijos al sospechar que conspiraban contra él. Este era el mundo que María conocía, ocupado por extranjeros, gobernado por un tirano paranoico, abrumado por los impuestos y sumido en la tensión de la expectativa mesiánica. Los judíos esperaban que Dios enviara al libertador prometido. No conocemos con certeza el nombre del padre de María, aunque la tradición cristiana primitiva afirma que era Joaquín. Sabemos más sobre la línea materna de su familia. El Evangelio de Lucas nos dice que María tenía una pariente llamada Isabel, Lucas 1:36, casada con Zacarías, sacerdote de la división de Abías. Esto significa que María tenía vínculos sacerdotales a través de su familia extendida, aunque su familia inmediata aparentemente no era adinerada ni prominente. Lucas enfatiza que María era virgen, Lucas 1:27, usando la palabra griega bariawam, que significa específicamente una mujer que no ha tenido relaciones sexuales. En la cultura judía del siglo I, este era el estatus esperado para las mujeres jóvenes antes del matrimonio. La virginidad era muy valorada y perderla antes del matrimonio podía resultar en la muerte por lapidación, según la ley de Moisés. María estaba comprometida con José, un carpintero de Nazaret. En la cultura judía, el compromiso matrimonial era mucho más vinculante que el compromiso moderno. Era un contrato legal que solo podía disolverse mediante el divorcio. La pareja se consideraba casada legalmente, aunque no vivían juntos ni consumaban el matrimonio hasta después de la ceremonia nupcial, que solía tener lugar aproximadamente 1 año después del compromiso. Los esponsales solían tener lugar cuando las niñas tenían entre 12 y 14 años y los jóvenes, entre finales de la adolescencia y principios de la veintena. ¿Cómo fue la infancia de María antes de la aparición del ángel? Podemos reconstruirla a partir de lo que sabemos sobre la vida familiar judía en la Galilea del siglo I. María habría crecido en un hogar fervientemente judío. Las niñas judías eran educadas principalmente por sus madres. Aprendieron a administrar un hogar, lo que implicaba moler grano, hornear pan, sacar agua del pozo del pueblo, hilar lana, tejer telas, confeccionar ropa y gestionar el almacenamiento y la preparación de alimentos. Estas no eran habilidades opcionales, sino necesarias para la supervivencia. Pero María también aprendió las Escrituras. En los hogares judíos se enseñaba a los niños la Torá, los Salmos y los profetas. Observaban el sábado estrictamente, celebraban las festividades, Pascua, Pentecostés y los tabernáculos. Oraban a diario, recitaban el Shema, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, Deuteronomio 6:4. Las palabras posteriores de María revelan un profundo conocimiento de las Escrituras. Cuando cantó su cántico de alabanza tras visitar a Elizabeth, Lucas 1:46 a 55, este contenía referencias a la oración de Ana, los salmos y múltiples pasajes proféticos. No se limitó a recitar versículos memorizados, comprendió el carácter de Dios, su fidelidad a sus promesas y su compasión por los humildes y oprimidos. Esta comprensión se forjó durante su infancia mediante una fiel educación judía. La vida en Nazaret era difícil. Las familias sobrevivían gracias a la agricultura de subsistencia, cultivando trigo, cebada, aceitunas, uvas y hortalizas en las laderas circundantes. Todos trabajaban. Los niños ayudaban en los campos, cuidaban animales y acarreaban agua. No había clase ociosa, ni sistema de bienestar social, ni red de seguridad. Trabajabas o te morías de hambre. La situación política añadió un estrés constante.
Roma exigía fuertes impuestos. Los proyectos de construcción de Herodes exigían trabajo forzado. Las crucifixiones a lo largo de los caminos recordaban a todos lo que les sucedía a los rebeldes. Los movimientos mesiánicos surgían y caían, cada líder proclamando ser el libertador, y cada uno terminaba en derramamiento de sangre y decepción. Sin embargo, las familias judías conservaban la esperanza. Contaban historias de Abraham, Moisés y David. Recordaban las promesas de Dios. Esperaban al Mesías. Isaías había prometido que una virgen concebiría y daría a luz un hijo llamado Emanuel. Creían que Dios enviaría al libertador del linaje de David para restaurar el reino de Israel. María creció escuchando estas promesas. Probablemente nunca imaginó que sería ella quien las cumpliría. Las niñas judías en la época de María se enfrentaban a una situación precaria. Prácticamente carecían de derechos legales. No podían heredar propiedades. No podían testificar ante los tribunales. No podían elegir a sus propios esposos. Estaban bajo la autoridad de su padre hasta el matrimonio, y luego bajo la de su esposo. Si enviudaban sin hijos varones, podían enfrentarse a la indigencia. Sin embargo, dentro del hogar, las madres tenían una influencia significativa. Administraban el hogar, criaban a los hijos y transmitían las tradiciones religiosas. El libro de Proverbios honra a la mujer virtuosa que sustenta a su familia, muestra sabiduría y teme al Señor. María habría sido criada con estos valores. El carácter de María emerge incluso antes de la aparición del ángel. Lucas la describe como alguien que halló gracia delante de Dios. Lucas 1:30. Esto no fue una preferencia divina arbitraria, sino un reconocimiento de su carácter. María era humilde, fiel, obediente a la ley, devota a Dios y dispuesta a confiar en Él incluso cuando las circunstancias parecían imposibles. Este carácter no se forjó de la noche a la mañana. Se desarrolló a lo largo de años de vivir fielmente en una aldea remota, sirviendo a su familia, estudiando las Escrituras, orando, observando la ley y confiando en Dios incluso cuando la situación de Israel parecía desesperada. Cuando Dios buscó a alguien que diera a luz a su hijo, eligió a una joven pobre y desconocida de una aldea insignificante en un país ocupado. No eligió a la hija de un sacerdote de Jerusalén. No eligió a una mujer adinerada y con recursos. No eligió a alguien famosa o educada. Eligió a María por lo que albergaba en su corazón, no por sus antecedentes. Esto nos dice algo crucial sobre cómo obra Dios. Él exalta a los humildes, usa a los débiles para avergonzar a los fuertes, elige las cosas necias del mundo para avergonzar a los sabios. La infancia oscura de María la preparó para un llamado extraordinario porque le enseñó a depender de Dios en lugar de sí misma o de sus circunstancias. Los esponsales con José. El compromiso matrimonial de María con José probablemente fue arreglado por sus familias según la costumbre judía habitual. Los matrimonios solían ser negociados por los padres, aunque se consideraba el consentimiento de los jóvenes, especialmente en el siglo I. José era de Nazaret, descrito como carpintero, o más exactamente tecton en griego, que significa artesano que trabajaba la madera, la piedra o el metal. Era un comerciante de clase trabajadora, no rico, pero respetable. Mateo nos dice que José era un hombre justo, Mateo 1:19, lo que significa que era recto y fiel a la ley. Era descendiente de David, aunque su linaje había perdido todo poder real o riqueza siglos antes. Tanto la genealogía de Mateo, Mateo 1:1-16, como la de Lucas, Lucas 3:23-38, trazan el linaje de Jesús a través de José, lo que demuestra su derecho legal al trono de David, aunque José no era su padre biológico. El compromiso matrimonial implicaba un contrato formal y el pago de una dote, generalmente pagada por la familia del novio al padre de la novia. Esto compensaba al padre por la pérdida del trabajo de su hija y protegía a la novia si el esposo se divorciaba posteriormente. La ceremonia contaba con testigos y posiblemente una celebración sencilla, aunque nada que ver con el banquete de bodas que se celebraría posteriormente. Tras el compromiso matrimonial,
María y José quedaron legalmente unidos, pero vivían separados. María permaneció en casa de su padre. José continuó trabajando en la preparación de un hogar, generalmente construyendo una ampliación a la casa de su padre o preparando una vivienda independiente. Este período permitió a ambas familias prepararse para la boda y les dio tiempo a la pareja para ahorrar recursos. Durante este período de espera, las relaciones sexuales estaban prohibidas. Se esperaba que la novia permaneciera virgen hasta la noche de bodas. Si se descubría que había sido infiel durante el compromiso, podía ser divorciada o incluso lapidada según la ley, aunque para el siglo I, la lapidación por adulterio rara vez se practicaba bajo el dominio romano. María y José probablemente se conocían antes del compromiso. Nazaret era un lugar pequeño. Todos se conocían. Es posible que jugaran juntos de niños, se vieran en el pozo o en la plaza del pueblo y conocieran a sus respectivas familias. El compromiso formalizó lo que sus familias probablemente llevaban tiempo planeando. ¿Cómo era José? Los evangelios nos dicen sorprendentemente poco sobre su personalidad, pero podemos inferir mucho de sus acciones. Fue lo suficientemente justo como para que Dios lo eligiera como padre terrenal de Jesús. Fue lo suficientemente honorable como para querer proteger la reputación de María, incluso cuando creía que le había sido infiel. Fue lo suficientemente obediente como para aceptar las instrucciones de un ángel, incluso cuando contradecían todo lo que creía saber. Fue lo suficientemente valiente como para huir a Egipto y proteger a su familia. Fue lo suficientemente fiel como para criar a Jesús en el conocimiento de las Escrituras y la práctica del judaísmo. José probablemente tenía entre 19 y 20 años cuando se comprometió con María, aunque algunas tradiciones sugieren que era mayor, posiblemente viudo y con hijos de un matrimonio anterior. La Biblia no lo aclara. Lo que sí está claro es que José era un hombre de carácter, elegido por Dios para una tarea imposible: ser el padre terrenal del Hijo de Dios. El compromiso matrimonial representaba seguridad para María. En su cultura y época, el matrimonio era esencial para la supervivencia. Las mujeres solteras tenían pocas opciones. Podían permanecer en casa de su padre si éste las mantenía, pero esto era vergonzoso. Tenían la posibilidad de trabajar como sirvientas, pero las oportunidades eran limitadas. Sin esposo, padre o hijos, una mujer podía fácilmente quedar en la indigencia. El compromiso de María con José le dio un futuro. Tendría un esposo, un hogar y, con el tiempo, hijos. Tendría protección, sustento y posición social. Su vida estaba planificada como era normal y esperada para las jóvenes de su cultura. Tenía todas las razones para estar contenta con este futuro. José era un hombre justo de buena familia. Tenía un oficio que les permitiría vivir. Era bondadoso y honorable. Ella podía esperar una vida estable, aunque modesta. Pero Dios tenía otros planes. El período de compromiso, que debería haber sido un tiempo de preparación pacífica, estaba a punto de ser interrumpido por un anuncio que parecía destruirlo todo. Sin embargo, el compromiso con José era en sí mismo parte del plan de Dios. Jesús necesitaba un padre legal del linaje de David para cumplir las profecías mesiánicas. Necesitaba un hombre que lo protegiera, lo sustentara, le enseñara la ley y fuera un ejemplo de rectitud. María necesitaba un esposo que creyera en lo imposible y la apoyara cuando todos pensaran que había sido infiel. Dios había estado preparando a José, al igual que a María. El carácter de José, su fidelidad a Dios, su sentido de la justicia y su capacidad de confiar serían puestos a prueba de maneras que jamás imaginó. El compromiso matrimonial no era solo una formalidad cultural. Era una cita divina. Ni María ni José lo sabían mientras realizaban el proceso habitual de compromiso. Pensaban que simplemente seguían las costumbres de su pueblo, preparándose para un matrimonio común y corriente en un pueblo cualquiera. No tenían ni idea de que se les estaba preparando para desempeñar un papel en el acontecimiento más extraordinario de la historia de la humanidad. El compromiso matrimonial representaba todo lo normal, tradicional y esperado. El anuncio que se avecinaba lo destrozaría todo. Sin embargo,
Dios usaría tanto lo normal como lo milagroso, obrando a través de las estructuras tradicionales y logrando algo sin precedentes. El compromiso matrimonial de María con José fue tanto un compromiso judío común como el comienzo del plan de Dios de venir al mundo a través de una familia humana. El anuncio angelical. El ángel Gabriel se apareció a María en Nazaret durante el 6º mes del embarazo de Isabel con Juan el Bautista. Lucas 1:26-27. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Este no fue el primer encuentro de María con la comunicación divina. Las niñas judías crecieron con historias de ángeles que se aparecían a Abraham, Jacob, Moisés y otros. Pero esas eran historias antiguas. Los ángeles no se aparecían a la gente común en Nazaret en el siglo I. Israel no había escuchado ninguna palabra profética durante 400 años. Los cielos habían permanecido en silencio. Dios parecía distante. Entonces apareció Gabriel, Lucas 1:28, y acercándose a ella le dijo: «Salve, muy favorecida, el Señor está contigo». La reacción de María fue el miedo, Lucas 1:29. Pero ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué sería este saludo. No entendía por qué se le aparecía un ángel ni qué significaba Basasita. No era nadie especial, solo una adolescente en un pueblo olvidado. Gabriel la tranquilizó. Lucas 1:30-33. Y el ángel le dijo: «María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Este anuncio contenía múltiples significados. María tendría un hijo. Nada inusual. Toda niña judía esperaba tener hijos varones. Pero los detalles eran extraordinarios. Su nombre sería Jesús, la forma griega de Josué o Yeshua, que significa «el Señor salva». Era un nombre común, pero el ángel lo especificó con un propósito profético. Este niño salvaría a su pueblo. Él sería grande. Muchos hombres fueron llamados grandes, pero el ángel significaba algo más. Sería llamado Hijo del Altísimo. Este título trascendía la grandeza humana habitual. Indicaba filiación divina. Recibiría el trono de David y reinaría para siempre. Esto solo podía significar una cosa: sería el Mesías, el libertador prometido, el rey que restauraría el reino de Israel. María comprendió las implicaciones de inmediato. Le anunciaban que daría a luz al Mesías. Debería haber sido una noticia maravillosa. Toda niña judía esperaba que el Mesías viniera en su generación. Toda madre judía esperaba que su hijo fuera él. Pero había un problema. María hizo la pregunta obvia. Lucas 1:34. Y María dijo al ángel: «¿Cómo será esto, siendo virgen?». María no dudaba del poder de Dios. Se planteaba una pregunta práctica. Sabía de dónde provenían los bebés. Estaba comprometida, pero aún no se había casado. No había conocido a José ni a ningún otro hombre. Biológicamente, el embarazo era imposible. Gabriel explicó, Lucas 1:35, y el ángel le respondió: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios». Esto no tenía precedentes. Ningún ser humano había sido jamás concebido por el Espíritu Santo. El niño no tendría padre humano. Sería literalmente el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, entrando en su creación mediante el proceso normal del nacimiento humano, pero sin padre humano. Gabriel le dio una señal a María. Lucas 1:36-37. Y he aquí, tu parienta Isabel en su vejez también ha concebido un hijo, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada es imposible para Dios. El embarazo de Isabel fue en sí mismo un milagro. Era anciana, había pasado la edad fértil y había sido estéril toda su vida.
Sin embargo, ahora estaba embarazada de 6 meses de quien se convertiría en Juan el Bautista. Si Dios pudo darle un hijo a Isabel cuando parecía imposible, también pudo darle a María un hijo sin un padre humano. María tuvo que tomar una decisión. Podía negarse. Podía decir que esto era demasiado peligroso, demasiado imposible. Podía señalar los problemas obvios. ¿Qué pensaría José? ¿Qué pensaría su familia? ¿Qué pensaría el pueblo? Una virgen prometida que quedara embarazada sería considerada infiel. Podría ser divorciada, avergonzada, posiblemente incluso lapidada. Su vida, tal como la conocía, habría terminado. O podía confiar en Dios. Podía creerle al ángel. Podía aceptar que Dios la había elegido para esta tarea imposible y que Él la ayudaría a superar cualquier adversidad. María eligió la confianza. Lucas 1:38. Y María dijo: «He aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra». Y el ángel se fue de su lado. Estas palabras revelan el carácter de María. Se autodenominó sierva del Señor usando la palabra griega daldi, que significa esclava o sierva. Se ponía completamente a disposición de Dios. Entregaba sus planes, su reputación, su seguridad, su futuro, todo a la voluntad de Dios. Hágase en mí según tu palabra. Esta era una fe absoluta. Creía que Dios cumpliría lo que prometía, aunque pareciera imposible. Confiaba en que Él la protegería, aunque aceptar este llamado la pusiera en peligro. Esto no fue una resignación pasiva, fue una fe activa. María estaba diciendo sí al plan de Dios, aunque no veía cómo funcionaría. Estaba eligiendo la obediencia aunque le costara todo lo que esperaba de su vida. El ángel partió. María estaba sola de nuevo en Nazaret, pero todo había cambiado. Llevaba al Hijo de Dios en su vientre. El Mesías crecía en su interior. Las esperanzas de Israel, las promesas de los profetas, la salvación del mundo, todo dependía de la disposición de esta adolescente a confiar en Dios contra toda lógica humana. La aceptación de María del mensaje del ángel es uno de los momentos más importantes de la historia de la humanidad. Si hubiera dicho que no, ¿habría elegido Dios a otra persona? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que María dijo que sí, y gracias a ello, el Verbo se hizo carne. La visita de María a Isabel. Inmediatamente después del anuncio del ángel, María tomó una decisión importante. Lucas 1:39-40. En aquellos días María se levantó y fue deprisa a la región montañosa, a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Este viaje no fue trivial. De Nazaret, en Galilea, a la región montañosa de Judá, había aproximadamente 128 a 160 kilómetros, dependiendo de la ruta. En el siglo I, esto significaba caminar de 4 a 5 días. Las jóvenes no solían viajar solas, así que María probablemente se unió a una caravana o viajó con familiares. El viaje implicaba peligros, bandidos, animales salvajes y terrenos agrestes. ¿Por qué fue María? Lucas no lo dice explícitamente, pero varias razones parecen obvias. Primero, Gabriel le había contado sobre el milagroso embarazo de Isabel. María necesitaba confirmación de que lo que el ángel decía era cierto. Si Isabel estaba realmente embarazada después de una vida de esterilidad, entonces María podía creer el resto del mensaje de Gabriel. En segundo lugar, María necesitaba a alguien que la comprendiera. No podía contarle su historia a la mayoría de la gente. Pensarían que había perdido la cabeza o que estaba encubriendo una inmoralidad sexual. Pero Isabel también había experimentado una concepción milagrosa. Ella creería. Ella comprendería. En tercer lugar, María probablemente necesitaba tiempo lejos de Nazaret antes de que su embarazo se hiciera evidente. En su pequeño pueblo, todos lo notarían de inmediato cuando se le notara. Surgirían preguntas, se producirían acusaciones. Unos meses fuera le darían tiempo para procesar lo que estaba sucediendo y permitir que Dios resolviera la situación con José. Cuando María llegó y saludó a Isabel, ocurrió algo extraordinario. Lucas 1:41-45. Y cuando Isabel oyó el saludo de María,
la criatura saltó en su vientre. Y Isabel quedó llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, la criatura en mi vientre saltó de alegría. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumpliría lo que le fue dicho de parte del Señor». Este saludo contenía una profunda teología. Isabel, llena del Espíritu Santo, reconoció varias cosas de inmediato. Primero, supo que María estaba embarazada, aunque apenas había concebido y no se le notaba. El Espíritu Santo se lo reveló a Isabel. En segundo lugar, sabía que el hijo de María era mi Señor. Isabel, aunque mayor y gestando al precursor prometido, reconoció que el hijo de María era mayor que el suyo. Comprendió que María gestaba al Mesías. En tercer lugar, elogió la fe de María. Bienaventurada la que creyó. Isabel reconoció que la aceptación del mensaje de Gabriel por parte de María requería una fe extraordinaria y que esta fe sería recompensada. Incluso Juan el Bautista, aún en el vientre de Isabel, respondió a la presencia de Jesús. El bebé saltó de alegría. Antes de que naciera ninguno de los dos, Juan ya respondía a Jesús, cumpliendo el papel que más tarde desempeñaría como quien guió a otros hacia Cristo. María respondió con un cántico, tradicionalmente llamado el Magnificat, por su primera palabra en latín. Lucas 1:46-55. Y María dijo: «Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su sierva. Porque he aquí, desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí, y santo es su nombre. Y su misericordia es para los que le temen de generación en generación. Ha hecho proezas con su brazo, ha dispersado a los soberbios en sus pensamientos, ha derribado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes, ha colmado de bienes a los hambrientos, y a los ricos los ha despedido con las manos vacías. Ha socorrido a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como prometió a nuestros padres, en favor de Abraham y de su descendencia para siempre». Este cántico revela el profundo conocimiento que María tenía de las Escrituras y su comprensión del carácter de Dios. El Magnificat evoca la oración de Ana en 1 Samuel 2, los salmos que celebran la fidelidad de Dios y pasajes proféticos sobre su justicia. María no se limitaba a recitar versículos memorizados, expresaba su comprensión teológica. María reconoció varias verdades. Primero, lo que le sucedía era obra de Dios, no mérito propio. Se consideraba humilde, reconociendo que no tenía derecho a este honor, salvo por decisión de Dios. En segundo lugar, comprendió que esto formaba parte del patrón de Dios a lo largo de la historia. Él exalta a los humildes y humilla a los orgullosos, sacia a los hambrientos y despide a los ricos con las manos vacías, cumple sus promesas a Abraham y a sus descendientes. En tercer lugar, ella vio su embarazo como el cumplimiento de la misericordia de Dios hacia Israel. El Mesías venía no porque Israel lo mereciera, sino porque Dios es fiel a sus promesas. En cuarto lugar, profetizó que todas las generaciones la llamarían bienaventurada. Esto sin duda se cumplió. María es venerada en todas las tradiciones cristianas, aunque la naturaleza de ese honor varía. El Magnificat muestra la madurez espiritual de María. No era una niña asustada y abrumada por las circunstancias. Era una joven que comprendió la palabra de Dios, confió en sus promesas y se regocijó en su fidelidad, incluso cuando aceptar su llamado implicaba sufrimiento. María se quedó con Isabel unos 3 meses. Lucas 1:56. Y María se quedó con ella unos 3 meses, y luego regresó a su casa. Esto significa que María se quedó hasta casi el nacimiento de Juan. Estuvo presente durante todo el tercer trimestre de embarazo de Isabel, ayudando a una pariente mayor en las últimas etapas del embarazo. Estos 3 meses le dieron a María tiempo para procesar todo lo sucedido. Pudo hablar con Isabel sobre sus embarazos milagrosos. Pudo orar y reflexionar sobre lo que significaba estar embarazada del Mesías.
pudo prepararse mental y espiritualmente para lo que se avecinaba. Pero finalmente tuvo que regresar a casa, tuvo que enfrentarse a José, tuvo que enfrentarse a su familia y a su pueblo, tuvo que afrontar la realidad de estar embarazada y soltera, esperando un hijo que no podía explicar a nadie que no hubiera experimentado la visita de un ángel. El tiempo con Elizabeth fortaleció su fe y confirmó la palabra de Dios, pero no eliminó las dificultades que se avecinaban. De hecho, al hacerse innegable su embarazo, éstas estaban a punto de intensificarse. La crisis y la decisión de José. Cuando María regresó a Nazaret después de 3 meses con Isabel, estaba visiblemente embarazada. Tuvo que contárselo a José. Imagina esa conversación. ¿Cómo le explicas a tu prometido que estás embarazada, que no es su hijo, pero que tampoco es lo que él cree, porque fuiste concebida por obra del Espíritu Santo? La respuesta de José fue previsible. Mateo 1:18-19. El nacimiento de Jesucristo se produjo así. Estando desposada su madre María con José, antes de que se unieran, se halló que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Y su esposo José, siendo justo y no queriendo avergonzarla, decidió divorciarse discretamente. José no creyó la historia de María. ¿Por qué iba a creerla? Sonaba absurdo. Los nacimientos virginales no existen. Lo más probable es que María le hubiera sido infiel. Quizás la habían agredido y le daba vergüenza nombrar al hombre. Quizás la habían seducido. José no sabía qué había sucedido, pero la evidencia parecía clara. María estaba embarazada y no era su hijo. La ley de Moisés prescribía la muerte por lapidación para la mujer desposada que fuera infiel. Deuteronomio 22:23-24. Si hay una virgen desposada y un hombre la encuentra en la ciudad y se acuesta con ella, entonces los sacarás a ambos a la puerta de esa ciudad y los apedrearás hasta la muerte. Para el siglo I, esta pena rara vez se aplicaba bajo la ocupación romana, pero el principio persistió. María aparentemente había violado el contrato de compromiso. José tenía todo el derecho legal y moral de exponerla públicamente, divorciarse formalmente de ella y dejar que la comunidad la condenara. Pero José era un hombre justo. La misma palabra que lo describe, ibdina, significa justo, recto, fiel a la ley. Quería hacer lo correcto. No podía casarse con una mujer que le había sido infiel, pero tampoco quería destruirla. Así que José decidió divorciarse de María discretamente. Esto significaba redactar un certificado de divorcio con un mínimo de testigos, probablemente los 2 o 3 necesarios, y liberar a María del compromiso sin declarar públicamente el motivo. María aún enfrentaría la desgracia al descubrirse su embarazo, pero José no la avergonzaría aún más acusándola formalmente de adulterio. Esta decisión revela el carácter de José. Pudo haberse sentido traicionado, enojado, humillado, pudo haber deseado venganza o reivindicación pública. En cambio, optó por la misericordia. Aunque creía que María le había sido infiel, quiso protegerla lo mejor posible. José se acostó con esta decisión, pero esa noche Dios intervino. Mateo 1:20-21. Mientras pensaba en esto, he aquí, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas en recibir a María tu esposa, porque lo que en ella es engendrado es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El ángel confirmó todo lo que María había dicho. No había sido infiel. El niño era obra del Espíritu Santo. Él sería el Salvador. José debía proceder con el matrimonio. Mateo añade un detalle crucial. Mateo 1:22-23. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Esto cita Isaías 7:14, una profecía dada 7 siglos antes. El nacimiento virginal no fue una sorpresa para Dios. Él lo había planeado y anunciado a través de Isaías. Ahora estaba sucediendo exactamente como se predijo. José tuvo que tomar una decisión.
Podía descartar el sueño como una ilusión o una indigestión. Podía decidir que era un necio por creer en algo tan imposible. O podía confiar en que Dios le había hablado con la misma claridad con la que le había hablado a María. José eligió la confianza. Mateo 1:24-25. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Tomó a su esposa, pero no la conoció hasta que dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. La obediencia de José requería valentía. Al tomar a María como esposa a pesar de su embarazo, aceptaba la vergüenza pública. Todos asumirían que el niño era suyo y que había violado el compromiso matrimonial al acostarse con María antes de la boda. O peor aún, podrían asumir que el niño no era suyo y que José fue tan insensato como para casarse con una mujer infiel. En un pueblo pequeño como Nazaret, esto significaba constantes susurros, miradas cómplices y una reputación dañada. La familia de José habría cuestionado su buen juicio. Su negocio podría haber sufrido las consecuencias, pues la gente dudaba de su reputación. Estaba atando su futuro a un escándalo que no había provocado, por una hija que no era biológicamente suya. Aún así obedeció. Se casó con María, la protegió, le dio a Jesús estatus legal como hijo de David. Se convirtió en el padre terrenal del Hijo de Dios. Mateo señala que José no la conoció hasta que dio a luz un hijo. Esto significa que José y María no consumaron su matrimonio hasta después del nacimiento de Jesús. Este detalle es importante porque confirma el nacimiento virginal de Jesús. María concibió sin un padre humano. Llevó el embarazo y dio a luz siendo virgen, en el sentido técnico de no haber tenido relaciones sexuales. La frase «hasta que dio a luz» también sugiere que, tras el nacimiento de Jesús, José y María mantuvieron una relación matrimonial normal. Esto da sentido a las referencias a los hermanos y hermanas de Jesús en los Evangelios. Mateo 13:55-56, Marcos 6:3. Jesús fue el primogénito de María, pero no su único hijo. José le puso al niño el nombre de Jesús, tal como le había ordenado el ángel. Este acto significó que José lo aceptaba legalmente como su hijo. En la cultura judía, el acto del padre de ponerle nombre establecía la paternidad. Aunque Jesús no tenía un padre humano biológico, sí tenía un padre humano legal que le dio derecho al trono de David. La crisis del embarazo de María pudo haberlo destruido todo. José pudo haberla divorciado. María pudo haber sido humillada y abandonada. Jesús pudo haber nacido ilegítimo, sin derecho legal a la línea de David. Pero Dios intervino, José obedeció, y la crisis se convirtió en parte del plan. Este episodio muestra que los planes de Dios a menudo implican crisis humanas que Él resuelve mediante la obediencia. María y José enfrentaron situaciones aparentemente imposibles que requerían una confianza absoluta. Ambos podrían haberse negado. Ambos podrían haber dicho que era demasiado. Ambos optaron por obedecer y gracias a su obediencia, Dios logró lo que parecía imposible. El nacimiento en Belén. Las circunstancias que rodearon el nacimiento de Jesús demuestran la soberanía de Dios incluso en eventos históricos aparentemente fortuitos. Lucas 2:1-3. En aquellos días se promulgó un decreto de César Augusto, ordenando que todo el mundo se empadronara. Este primer empadronamiento se realizó cuando Cirenio era gobernador de Siria, y todos iban a empadronarse, cada uno a su ciudad. César Augusto, quien gobernaba en Roma, desconocía que estaba cumpliendo una profecía. Ordenó un censo con fines tributarios. La burocracia romana exigía que las personas se registraran en su ciudad natal. José, como descendiente de David, tuvo que ir a Belén, la ciudad de David. Esto no era conveniente. María estaba en la última etapa de su embarazo. El viaje de Nazaret a Belén era de unos 145 kilómetros, lo que requería de 4 a 5 días de viaje. Para una mujer a punto de dar a luz, esto era peligroso y doloroso, pero no tenían otra opción. La ley romana exigía su cumplimiento. Miqueas 5:2 había profetizado siglos antes: «Pero tú, Belén Efrata,
pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Su salida es desde tiempos antiguos, desde los días de antaño. El Mesías tenía que nacer en Belén. Dios usó el decreto de un emperador romano para que María y José llegaran allí en el momento justo. Lucas 2:4-5. Y José también subió de Galilea, de la aldea de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser de la casa y linaje de David, para ser inscrito con María su desposada, la cual estaba encinta. Hicieron el difícil viaje. María, probablemente montada en burro mientras José caminaba, soportó las molestias físicas propias del final del embarazo, combinadas con días de viaje. Atravesaron Samaria, subieron colinas, descendieron valles y finalmente llegaron a Belén. Belén estaba abarrotada. El censo había traído gente de toda la región. Familias numerosas llenaban las casas. Todo espacio disponible estaba ocupado. José buscó un lugar donde María pudiera dar a luz, pero no había nada. Lucas 2:6-7. Y mientras estaban allí, se le cumplió el tiempo del parto, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. La interpretación tradicional es que José no pudo encontrar alojamiento en una posada, así que terminaron en un establo. Pero la palabra griega darvilas, traducida como baasmonod, en realidad significa diudo. Lucas usa una palabra diferente, dama, cuando se refiere a una posada real en la parábola del buen samaritano. Lo más probable es que José buscara hospitalidad con sus familiares en Belén. Las casas en la Judea del siglo I solían tener 2 plantas. La familia vivía en la planta superior. Los animales se guardaban en la planta baja por la noche para mayor calidez y seguridad. La cataluma, la habitación de invitados, estaba llena de familiares que habían llegado antes. Así que María y José se alojaron en la planta baja con los animales. Aquí nació Jesús. El Hijo de Dios, el Creador del universo, entró en su creación en las circunstancias más humildes posibles, sin palacio, sin asistentes reales, sin alojamientos lujosos. Solo una joven madre, su esposo y los animales compartiendo su espacio. María dio a luz a su primogénito. Esta fue su primera experiencia de parto, normalmente atendida por mujeres experimentadas que sabían cómo ayudar. Pero en Belén, rodeada de desconocidos o parientes lejanos, María pudo haber recibido mínima asistencia. José probablemente estaba allí, ayudando en todo lo que podía, aunque los hombres no solían asistir a los partos. El dolor, el miedo y el agotamiento del parto son universales. María experimentó lo que toda madre experimenta, pero con la certeza de que este niño era el Mesías, concebido por el Espíritu Santo, destinado a salvar a su pueblo de sus pecados. Sostuvo a Dios en sus brazos cuando era recién nacida. Lo envolvió en pañales, tiras de tela que se usaban para envolver a los bebés con fuerza y mantenerlos calientes y seguros. Este era el cuidado infantil habitual. Luego lo acostó en un pesebre, un comedero para animales. Esta se convirtió en su primera cama. La escena es a la vez ordinaria y extraordinaria. María haciendo lo que cualquier madre primeriza haría, cuidar a su bebé. Pero este bebé no se parecía a ningún otro. Esa noche, Dios anunció el nacimiento no a los poderosos ni a los importantes, sino a los pastores de los campos cercanos. Lucas 2:8-14. En la misma región había pastores que velaban por su rebaño durante la noche. Un ángel del Señor se les apareció, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y sintieron un gran temor. El ángel les dijo: «No temáis, porque os traigo buenas nuevas de gran gozo para todo el pueblo. Os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor, y esto os servirá de señal. Encontraréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre». Y de repente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, alabando a Dios y diciendo: «Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres en quienes Él se complace». Los pastores eran trabajadores humildes, ritualmente impuros según la ley judía debido a su constante contacto con animales. Eran pobres, sin educación y socialmente marginados.
Sin embargo, Dios los eligió para ser los primeros en enterarse del nacimiento de Jesús y los primeros en adorarlo. Los pastores acudieron enseguida. Lucas 2:15-16. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: «Vayamos a Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado». Y fueron deprisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Imaginen la perspectiva de María. Acababa de dar a luz en circunstancias difíciles, agotada y recuperándose. De repente, llegaron unos desconocidos, pastores que de alguna manera sabían del nacimiento y buscaban a un bebé en un pesebre. Le hablaron de ángeles y huestes celestiales que anunciaban que su hijo era el Salvador, Cristo el Señor. Lucas 2:19. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Esta frase capta el carácter de María a lo largo de los evangelios. No comprendía del todo lo que sucedía, pero atesoraba las experiencias y reflexionaba sobre su significado. Estaba asimilando la realidad de que su bebé era el cumplimiento de las promesas de Dios, incluso mientras experimentaba el agotamiento y la maravilla propios de la nueva maternidad. 8 días después de nacer, Jesús fue circuncidado según la ley judía, señal del pacto que Dios hizo con Abraham. Lucas 2:21. Y al cabo de los 8 días, cuando fue circuncidado, le pusieron por nombre Jesús, nombre que le había dado el ángel antes de ser concebido en el vientre materno. Cuando Jesús tenía 40 días, María y José lo llevaron al templo de Jerusalén para su purificación y para presentarlo al Señor, como se exigía para los primogénitos. Ofrecieron el sacrificio que la ley prescribía para quienes no podían permitirse un cordero: 2 tórtolas o 2 pichones. Esto confirma su pobreza. En el templo se encontraron con Simeón, un hombre justo y devoto a quien el Espíritu Santo le había prometido que vería al Mesías antes de morir. Cuando Simeón vio a Jesús, lo abrazó y alabó a Dios. Lucas 2:29-32. Señor, ahora despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para revelación a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Entonces Simeón se dirigió a María con una profecía que debió helarle el corazón. Lucas 2:34-35. Simeón los bendijo y dijo a su madre María: «Mira, este niño está puesto para la caída y el levantamiento de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción, y una espada traspasará tu propia alma también, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones». Simeón predijo que Jesús causaría división. Algunos se levantarían gracias a él, otros caerían. Encontraría oposición, y María misma experimentaría un profundo dolor. Esta profecía se cumpliría 33 años después, cuando María vio morir a su hijo en la cruz. Ana, una profetisa anciana que pasaba sus días en el templo, también vio a Jesús y dio gracias a Dios. Habló de él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. María presenció estas confirmaciones de que su hijo era el Mesías prometido, pero también escuchó la advertencia del dolor que se avecinaba. La alegría de su nacimiento ya estaba teñida por la anticipación de su muerte. El nacimiento en Belén estableció varias verdades importantes. Jesús era plenamente humano. Nació como nace todo ser humano. Experimentó la vulnerabilidad de la infancia, la dependencia de sus padres y las necesidades físicas de todos los bebés. Sin embargo, también era el Hijo de Dios, anunciado por los ángeles, reconocido por los profetas y adorado por los pastores. Nació en la pobreza, no en el privilegio. El Hijo de Dios llegó al mundo como uno de los marginados, no de los poderosos. Esto sentó las bases para todo su ministerio. Siempre se identificó con los pobres, los marginados y los olvidados. Nació bajo la ley de Moisés. Fue circuncidado al 8º día, presentado en el templo, con padres que ofrecieron el sacrificio prescrito para los pobres. Vino para cumplir la ley, y su vida comenzó en sumisión a ella. Para María, el nacimiento fue la culminación de 9 meses de gestación del Hijo de Dios,
y el comienzo de 33 años criándolo. El anuncio del ángel se había hecho realidad. El bebé estaba aquí. ¿Pero qué significaría ser la madre del Mesías? Criando al Hijo de Dios. Tras la presentación en el templo, María y José no regresaron a Nazaret inmediatamente. El Evangelio de Mateo narra una parte diferente de la historia que Lucas no incluye. Mateo se centra en los acontecimientos que sucedieron después del nacimiento de Jesús, posiblemente hasta 2 años después. Unos magos del Oriente llegaron a Jerusalén buscando al recién nacido rey de los judíos. Habían visto su estrella y acudieron a adorarlo. Al enterarse, Herodes el Grande se turbó. Era el rey y no toleraba rivales. Preguntó a los principales sacerdotes y escribas dónde nacería el Cristo. Citaron la profecía de Miqueas, Belén. Herodes les dijo a los reyes magos que encontraran al niño y le informaran para que él también pudiera adorarlo. Pero la verdadera intención de Herodes era asesinarlo. Los reyes magos encontraron a Jesús, lo adoraron y le ofrecieron regalos de oro, incienso y mirra. Estos eran regalos costosos, sobre todo el oro, que proporcionaría recursos a la familia. Esa noche, Dios advirtió a los magos en sueños que no regresaran a Herodes. Partieron por otra ruta. Entonces, un ángel se le apareció a José. Mateo 2:13-14. Cuando ellos partieron, he aquí, un ángel del Señor se le apareció a José en sueños y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo». Y él se levantó, tomó al niño y a su madre de noche, y se fue a Egipto. José obedeció de inmediato. Despertó a María, recogió sus pocas pertenencias y huyó. Viajaron de noche para evitar ser detectados. El viaje a Egipto era de aproximadamente 120 kilómetros hasta la frontera más cercana, y posiblemente de 320 a 480 kilómetros hasta Alejandría, donde vivía una gran comunidad judía. Con un niño pequeño, este viaje era difícil y peligroso. Se convirtieron en refugiados, huyendo de la violencia política, dependientes de la caridad de desconocidos en tierra extranjera. María vio crecer a su hijo durante sus primeros años en el exilio, lejos de su familia y su comunidad, siempre consciente de que un rey lo quería muerto. Mateo 2:16-18 relata la terrible reacción de Herodes al darse cuenta de que los magos lo habían engañado. Herodes, al verse engañado por los magos, se enfureció y mandó matar a todos los niños de Belén y de toda aquella región, de 2 años o menos, según el tiempo que había averiguado de los magos. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Voz se oyó en Ramá, llanto y gran lamentación. Raquel llora a sus hijos, no quiso ser consolada porque perecieron. María se enteró de esta masacre. Sabía que los niños morían porque Herodes buscaba a su hijo. Las madres de Belén lloraron por sus bebés asesinados, mientras que el bebé de María estaba a salvo en Egipto. Esto debió de traer alivio y culpa a la vez. Alegría por la seguridad de Jesús, mezclada con dolor por los niños inocentes que murieron. Permanecieron en Egipto hasta la muerte de Herodes. Cuando un ángel le dijo a José que podían regresar sin peligro, no regresaron a Belén de Judea porque Arquelao, el hijo de Herodes, gobernaba allí. En cambio, regresaron a Nazaret de Galilea. Mateo 2:23. Y fue y habitó en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo dicho por los profetas, que sería llamado Nazareno. De vuelta en Nazaret, María y José se establecieron para criar a Jesús. Lucas 2:40 resume: «Y el niño crecía y se fortalecía lleno de sabiduría, y el favor de Dios estaba con él». ¿Cómo fue criar a Jesús? La Biblia da pocos detalles sobre su infancia, pero sabemos varias cosas. Primero, fue sin pecado. Hebreos 4:16 dice que fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Esto significa que nunca desobedeció a María ni a José, nunca mintió, nunca se rebeló, nunca hizo berrinches, nunca hizo nada de lo que hacen los niños normales cuando aprenden a controlar sus impulsos y emociones. Sin embargo, era plenamente humano. Aprendió a caminar y a hablar. Se raspó las rodillas. Se cansó y tuvo hambre. Necesitaba que le enseñaran. Lucas 2:52 dice:
Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. Creció física e intelectualmente como cualquier niño. José le enseñó a Jesús el oficio de carpintero. Jesús aprendió a trabajar la madera, a construir muebles, a reparar arados y a construir casas. Trabajaba con las manos, desarrollando callos y músculos. Marcos 6:3 se refiere a Jesús como el carpintero, lo que indica que siguió la profesión de su padre terrenal. María le enseñó a Jesús las Escrituras. Le contó historias de Abraham, Moisés y David. Le ayudó a memorizar la Torá. Le explicó las festividades y sus significados. El conocimiento posterior de Jesús sobre las Escrituras provino en parte de esta educación infantil. Jesús tenía hermanos. Mateo 13:55-56 menciona a sus hermanos: Santiago, José, Simón y Judas y hermanas. Esto significa que María tuvo al menos 7 hijos en total. Jesús fue el primogénito, pero creció en una familia numerosa con toda la dinámica que ello implica. La única historia detallada de la infancia de Jesús se remonta a cuando tenía 12 años. María y José lo llevaron a Jerusalén para la Pascua. Lucas 2:42-43. Y cuando cumplió 12 años, subieron según la costumbre. Y terminada la fiesta, mientras ellos regresaban, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Viajaron un día antes de descubrir que Jesús había desaparecido. Supusieron que estaba con unos parientes en la caravana. Al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén y lo buscaron durante 3 días. Lucas 2:46-47. 3 días después lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían se maravillaban de su entendimiento y de sus respuestas. María no se asombró, estaba disgustada. Lucas 2:48. Y cuando sus padres lo vieron, se quedaron atónitos. Y su madre le dijo: «Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Mira, tu padre y yo te hemos estado buscando con gran angustia». Esta es la María más humana que se escucha en las Escrituras. Era una madre preocupada que había perdido a su hijo en una ciudad abarrotada y lo encontró después de 3 días aterradores. Su pregunta refleja una mezcla de frustración y alivio. La respuesta de Jesús revela su creciente conciencia de su identidad y misión. Lucas 2:49. Y les dijo: «¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que me es necesario estar en la casa de mi Padre?». Esta fue la primera vez registrada que Jesús se refirió a Dios como su Padre en un sentido singular. Estaba corrigiendo con dulzura a María. Ella había llamado a José su padre, pero Jesús identificó a su verdadero Padre como Dios. Él debía estar en el templo, la casa de su Padre, en los asuntos de su Padre. Lucas 2:50. Y no entendieron las palabras que les habló. Ni siquiera María, quien recibió el anuncio del ángel, presenció el nacimiento virginal, escuchó la profecía de Simeón y reflexionó sobre todas estas cosas en su corazón. Comprendió plenamente quién era su hijo ni qué había venido a hacer. Pero Jesús regresó a Nazaret con ellos. Lucas 2:51. Y descendió con ellos y llegó a Nazaret, y les era obediente. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. De nuevo, vemos el ejemplo de María. No lo comprendió todo, pero lo atesoró, lo meditó y esperó una mayor comprensión. Caminaba por fe, no por vista. Jesús permaneció sumiso a sus padres hasta que comenzó su ministerio público alrededor de los 30 años. Esto significa que pasó aproximadamente 18 años después de este incidente viviendo en Nazaret, trabajando como carpintero, asistiendo a la sinagoga, observando la ley y formando parte de una familia judía normal. Para María, estos años significaron criar a Jesús junto a sus hermanos. Ella se encargaba de la casa, preparaba la comida, lavaba la ropa y cuidaba del hogar. Equilibró la certeza de que su primogénito era el Mesías con la realidad cotidiana de ser madre de varios hijos. José aparentemente murió antes de que Jesús comenzara su ministerio, ya que no se le menciona durante ese periodo. Esto habría hecho que Jesús, como hijo mayor, fuera responsable del sustento familiar. Entre los 12 y los 30 años,
Jesús pudo haber trabajado para mantener a su madre y hermanos tras la muerte de José. María vio a Jesús crecer hasta convertirse en hombre. Vio su carácter perfecto, su sabiduría, su compasión. Sabía que estaba destinado a algo más que la carpintería en Nazaret. Pero también conocía la profecía de Simeón: una espada le atravesaría el alma. Cuanto más vivía Jesús una vida normal, más se preguntaba ella cuándo y cómo se cumpliría esa profecía. Criar a Jesús significó vivir con el misterio. María conocía su identidad mejor que nadie. Sin embargo, también experimentó la relación normal entre madre e hijo. Lo corrigió de joven, aunque nunca lo necesitó. Le preparó la comida, le lavó la ropa y lo vio madurar. Sabía que era el Hijo de Dios, pero también era su hijo, que vivía bajo su techo, comía a su mesa, era parte de su vida diaria. Esta época de normalidad no duraría para siempre. Con el tiempo, Jesús dejaría Nazaret, comenzaría su ministerio y recorrería el camino que lo llevaría a la cruz. Por ahora, María atesoraba los años en que él era simplemente su hijo, el hijo mayor del carpintero, excepcional pero común, divino pero hogareño, el Mesías viviendo una vida oculta en una aldea insignificante. María durante el ministerio de Jesús. Cuando Jesús tenía unos 30 años, comenzó su ministerio público. Su primer milagro ocurrió en una boda en Caná, y María estaba presente. Juan 2:1-3. Al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús también fue invitado a la boda con sus discípulos. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Esta simple declaración revela varias cosas sobre la relación de María con su hijo adulto. Primero, se sentía cómoda llevándole los problemas. Segundo, esperaba que él hiciera algo al respecto. Tercero, parecía saber que él tenía poder para ayudar, aunque aún no había realizado ningún milagro público. La respuesta de Jesús parece abrupta. Juan 2:4. Y Jesús le dijo: «Mujer, ¿qué tengo yo que ver con esto? Mi hora aún no ha llegado». La palabra mujer no era irrespetuosa en griego, pero era inusual para dirigirse a la madre. Jesús estaba estableciendo un límite. Su ministerio no estaba bajo la dirección de María. Él actuaría según el tiempo de su padre, no según las expectativas familiares. Su hora se refería al momento señalado para su muerte y glorificación, pero de manera más inmediata significaba que aún no era el momento propicio para la manifestación pública de su poder. Sin embargo, María comprendió a Jesús mejor de lo que sus palabras podrían sugerir. Juan 2:5. Su madre dijo a los sirvientes: «Hagan lo que él les diga». Ella sabía que él actuaría. Les dijo a los sirvientes que siguieran sus instrucciones. Su fe en él era completa. Jesús realizó el milagro de convertir el agua en vino. Juan 2:11. Esta, la primera de sus señales, la realizó Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Este fue el comienzo. La vida privada de Jesús en Nazaret había terminado. Su ministerio público había comenzado. Para María, esto significó ver a su hijo asumir su llamado, sabiendo que lo llevaría a la muerte. María aparece ocasionalmente durante el ministerio de Jesús, pero no con la prominencia que cabría esperar. Existe una tensión entre la familia terrenal de Jesús y su misión espiritual. En cierto momento, su familia intentó arrebatárselo porque decían que estaba loco. Marcos 3:20-21. Luego regresó a su casa, y la multitud se agolpó de nuevo, de modo que ni siquiera podían comer. Al oírlo, su familia salieron a apresarlo, pues decían: «Está loco». Marcos 3:31-35 continúa: «Y llegaron su madre y sus hermanos, y estando afuera, mandaron a llamarlo. Y una multitud estaba sentada a su alrededor, y le dijeron: Tu madre y tus hermanos están afuera, buscándote». Él les respondió: «¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?». Y mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: «Aquí están mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». Esto parece duro.
Jesús parecía distanciarse de su familia, incluyendo a María. Pero estaba dejando claro algo importante. Las relaciones espirituales basadas en la fe y la obediencia a Dios son más fundamentales que las relaciones biológicas. Esto no significó que Jesús dejara de amar a María ni de honrarla. Significó que su misión priorizó las obligaciones familiares. María tuvo que aprender lo que todo padre debe aprender: a dejar ir. Jesús no era su hijo en primer lugar para controlarlo o protegerlo. Era el Hijo de Dios con una misión que cumplir. El papel de María fue confiar en el plan de Dios, incluso cuando eso significaba ver a Jesús enfrentarse a la oposición y al peligro. El ministerio de Jesús causó división. Sus propios hermanos no creyeron en él durante su vida. Juan 7:5. Porque ni siquiera sus hermanos creían en él. Si los demás hijos de María rechazaron las afirmaciones de Jesús, esto debió causarle un profundo dolor. Ella creyó, pero su familia estaba dividida. Sin embargo, María continuó siguiendo a Jesús. Viajó con el grupo de mujeres que apoyaban su ministerio económica y prácticamente. Lucas 8, 1-3 describe cómo Jesús recorría ciudades y pueblos proclamando el reino de Dios, y los 12 estaban con él, y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, esposa de Chuza, mayordomo de Herodes. Susana, y muchas otras que les ayudaban con sus bienes. Aunque María no aparece nombrada específicamente en esta lista, otros relatos y tradiciones evangélicas sugieren que se encontraba entre las mujeres que seguían a Jesús. Lo vio enseñar a multitudes, sanar enfermos, expulsar demonios y confrontar a líderes religiosos. Vio crecer la oposición, escuchó las amenazas, sabía que la clase religiosa lo quería muerto. A medida que avanzaba el ministerio de Jesús, su enseñanza sobre su muerte inminente se hizo más explícita. Les dijo a sus discípulos que sería traicionado, juzgado, crucificado y resucitaría al tercer día. María escuchó estas predicciones. Recordó la profecía de Simeón sobre la espada que le atravesaría el alma. Sabía que la hora se acercaba. ¿Qué pensó María durante esos 3 años de ministerio público? La Biblia no nos revela sus pensamientos, pero podemos imaginarlos. Orgullo al ver a su hijo cumplir su llamado. Miedo ante la creciente oposición. Confusión cuando habló en parábolas y enseñó cosas que parecían contradecir la comprensión tradicional. Maravilla ante sus milagros. Dolor ante la creciente certeza de que moriría. Debió haber querido protegerlo. Toda madre desea proteger a su hijo del mal. Pero sabía que no podía. Su camino ya estaba trazado antes de nacer. Vino a morir por los pecados del mundo. Su función no era evitar su muerte, sino presenciarla, acompañarlo hasta el final. Jesús honró a su madre aun cuando estableció que su misión priorizaba los lazos familiares. Desde la cruz, su último acto de cuidado terrenal sería proveer para su futuro. Pero ese momento se acercaba. Los años de ministerio se acercaban a su inevitable conclusión. Por ahora, María siguió, observó, reflexionó y se preparó para lo que sabía que se avecinaba. No podía detenerlo. Solo podía confiar en el Dios que la había llamado a ser la madre del Mesías, creyendo que tenía un propósito incluso en el sufrimiento que la aguardaba. Al pie de la cruz. La última semana de la vida de Jesús avanzaba con un ímpetu terrible hacia la cruz. Jesús entró en Jerusalén montado en un burro mientras la multitud gritaba «¡Hosana!», pensando que derrocaría el dominio romano y establecería su reino de inmediato. En cuestión de días, la misma multitud gritaría «¡Crucifícalo!». María estaba en Jerusalén para la Pascua. Presenció el desarrollo de los acontecimientos. Jesús celebró la última cena con sus discípulos, prediciendo su traición. Esa noche fue arrestado en Getsemaní. Fue juzgado ante el Sanedrín, luego ante Pilato, luego ante Herodes y de nuevo ante Pilato. Fue objeto de burlas, azotado y condenado a la crucifixión. Temprano el viernes por la mañana, Jesús cargó su cruz por las calles de Jerusalén hacia el Gólgota,
el lugar de su ejecución. Los soldados romanos obligaron a Simón de Cirene a ayudar a cargar la cruz cuando Jesús ya no pudo soportarla. Una multitud lo siguió, incluyendo mujeres que lloraban por él. Lucas 23, 27 a 28. Y le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y se lamentaban por él. Pero volviéndose hacia ellas, Jesús les dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, sino lloren por ustedes mismas y por sus hijos». María estaba entre esas mujeres. Acompañó a su hijo a su ejecución. La mayoría de sus discípulos varones habían huido. Pedro había negado conocerlo. Solo Juan permaneció allí. Pero María estaba allí. Cualquiera que fuera el peligro que enfrentara por su relación con un criminal condenado, no lo abandonaría. En el Gólgota, los soldados clavaron a Jesús en la cruz. Crucificaron con él a 2 criminales, uno a cada lado. Se repartieron sus vestiduras, echando suertes por su túnica sin costuras. Colocaron un cartel sobre su cabeza: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. La crucifixión fue diseñada para maximizar el sufrimiento y la vergüenza. La víctima colgaba desnuda, asfixiándose lentamente a la vista del público, mientras insectos y aves atacaban el cuerpo. La muerte podía durar horas o incluso días. Era la forma en que Roma mostraba lo que les sucedía a rebeldes y criminales. María presenció cómo le sucedía esto a su hijo. Juan 19, 25 a 27. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofás, y María Magdalena. Al ver Jesús a su madre y al discípulo a quien amaba, de pie junto a ella, le dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego le dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Incluso al morir, Jesús proveyó para el futuro de su madre. José aparentemente había fallecido. Los hermanos de Jesús aún no creían en él. María necesitaría cuidados y provisión. Jesús la confió a Juan, su discípulo amado, quien la acogió en su casa. Esto cumplió con la obligación de Jesús de honrar a su madre, al mismo tiempo que cumplía su misión de morir por los pecados del mundo. No podía evitar su sufrimiento, pero sí podía asegurar que no enfrentaría el futuro sola. ¿Qué experimentó María al pie de la cruz? La profecía de Simeón se estaba cumpliendo. La espada le traspasaba el alma. Vio a su hijo, a quien había llevado en su vientre, amamantado, enseñado a caminar y hablar, y criado hasta la edad adulta, morir en agonía y vergüenza. Ella sabía que él era inocente, sabía que él era el Mesías, sabía que este era el plan de Dios. Pero ese conocimiento no evitó el horror de ver morir a su hijo. Ninguna teología puede aliviar el dolor de una madre en un momento así. María escuchó todo lo que Jesús dijo desde la cruz. Lo escuchó orar: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Lo escuchó prometer el paraíso al criminal arrepentido. Lo escuchó clamar: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Lo escuchó decir: «Tengo sed». Escuchó sus últimas palabras: «Consumado es. Y Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Cuando Jesús murió, la oscuridad cubrió la tierra tembló. El velo del templo se rasgó en 2 de arriba a abajo. El centurión romano declaró: «Verdaderamente este era el Hijo de Dios». Pero para María el significado cósmico pasó a un segundo plano ante el dolor personal. Su hijo había muerto. José de Arimatea, miembro del Sanedrín que no había consentido en la condena de Jesús, pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. Pilato concedió el permiso. José bajó el cuerpo de la cruz. María sostuvo el cadáver de su hijo en sus brazos, tal como lo había sostenido de bebé 33 años antes. El paralelismo es insoportable. Ella lo acunó entonces con alegría, lo acunó ahora con dolor. El niño prometido por los ángeles, nacido de una virgen, anunciado por los pastores, adorado por los magos, ahora yacía muerto, con su cuerpo destrozado por la crucifixión. Envolvieron su cuerpo en lino con especias y lo colocaron en la tumba nueva de José. Una gran piedra fue rodada a la entrada. El sábado comenzaba, así que no podían hacer más. María y las otras mujeres
Anotaron dónde lo colocaron para poder regresar después del sábado y terminar de preparar su cuerpo adecuadamente. Ese sábado fue el día más largo de la vida de María. Su hijo había muerto, el Mesías había sido asesinado. La esperanza de Israel parecía extinguida. Todo lo que el ángel había prometido parecía una broma cruel. ¿Cómo podría Jesús reinar para siempre si estaba muerto? ¿Cómo podría salvar a su pueblo si no podía salvarse a sí mismo? María no sabía que se acercaba el domingo. No sabía que la muerte no podía retenerlo. No sabía que lo que parecía el final era en realidad el principio. Solo sabía que su hijo había muerto y que ella estaba destrozada. Esta es la realidad de la fe. A menudo implica caminar en la oscuridad sin ver la luz que se avecina. María tuvo fe cuando se le apareció el ángel. Tuvo fe estando embarazada y soltera. Tuvo fe cuando huyó a Egipto y vivió como refugiada. Tuvo fe durante los años ocultos en Nazaret y los años públicos del ministerio de Jesús. Pero ahora, de pie junto a la cruz y sentada durante el sábado con Jesús muerto en la tumba, su fe fue puesta a prueba como nunca antes. Sin embargo, no lo abandonó. Permaneció. Esperó. Confió en que los propósitos de Dios, aunque invisibles para ella, seguían siendo buenos. Esta es la fe en su forma más profunda. Confiar en Dios incluso cuando todo indica que ha fallado. Creer incluso en la oscuridad. Tener esperanza incluso cuando la esperanza parece destruida. La resurrección y más allá. Llegó el domingo por la mañana. María Magdalena y otras mujeres, posiblemente entre ellas María, la madre de Jesús, fueron al sepulcro al amanecer. Encontraron la piedra removida y el sepulcro vacío. Los ángeles anunciaron que Jesús había resucitado. Los evangelios no registran explícitamente cuándo María, la madre de Jesús, se enteró de la resurrección ni cuándo vio por primera vez a Cristo resucitado. Este silencio es impactante. Los evangelistas se centran en otros testigos: María Magdalena, Pedro, Juan, los discípulos de Emaús, Tomás y otros. Pero sin duda Jesús se apareció a su madre. Algunas tradiciones cristianas primitivas sugieren que Jesús se apareció a María primero, antes que a cualquier otra persona. Esto tendría sentido. Él había provisto para ella desde la cruz. Honró a su madre durante toda su vida. La primera aparición a María Magdalena está registrada, pero una aparición anterior a su madre pudo haber sido tan personal y sagrada que no se incluyó en los relatos evangélicos. Fuera o no la primera en verlo, María lo sabía. Jesús estaba vivo. La muerte había sido derrotada. Todo lo que los ángeles habían prometido era cierto. Él reinaría para siempre. Él era el Salvador. La espada que había traspasado su alma seguía allí, pero la resurrección había transformado su significado. El sufrimiento no carecía de sentido. La muerte no era una derrota. El plan de Dios se había cumplido tal como lo profetizó. Jesús se apareció a sus discípulos varias veces durante 40 días, enseñándoles y preparándolos para su ascensión. Luego los condujo al Monte de los Olivos. Hechos 1:9-11. Y dicho esto mientras ellos lo miraban, fue elevado, y una nube lo ocultó. Y mientras ellos miraban al cielo mientras él se iba, he aquí 2 hombres con vestiduras blancas se pusieron junto a ellos y les dijeron: Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este Jesús, que fue tomado de entre ustedes al cielo, vendrá de la misma manera como lo vieron ir al cielo. María presenció el ascenso de Jesús al cielo. Ella lo había traído al mundo. Ahora lo veía regresar al Padre. Su labor como madre terrenal había concluido. Él ya no necesitaba su cuidado físico. Pero ella seguía siendo parte de su familia espiritual, la iglesia que él estaba edificando. Hechos 1:12-14. Luego regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Y entrando, subieron al aposento alto, donde se alojaban Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas hijo de Jacobo. Todos ellos se dedicaban unánimes a la oración junto con las mujeres y María, la madre de Jesús y sus hermanos.
Esta es la última vez que se menciona a María por su nombre en las Escrituras. Estaba en el aposento alto con los discípulos y otros creyentes, orando y esperando el Espíritu Santo que Jesús había prometido. Significativamente, los hermanos de Jesús también estaban allí. No habían creído durante su ministerio, pero después de la resurrección se convirtieron en seguidores. Santiago se convertiría en líder de la Iglesia de Jerusalén y escribiría la epístola que lleva su nombre. El día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre todos ellos. Hechos 2:1-4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente, vino del cielo un estruendo como el de un viento recio que soplaba con fuerza, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. María recibió el Espíritu Santo junto con los demás creyentes. Estuvo presente cuando nació la Iglesia. La joven que había concebido a Jesús por el poder del Espíritu Santo, ahora recibía la morada del Espíritu junto con todos los creyentes. Después de esto, las Escrituras guardan silencio sobre la vida de María. Desconocemos cuánto tiempo vivió, dónde vivió, ni cuándo murió. La tradición de la Iglesia primitiva ofrece algunas sugerencias, pero ninguna es segura. Una tradición dice que María vivió con Juan en Éfeso y murió allí. Esto tiene sentido, dado que Jesús la confió al cuidado de Juan. Juan finalmente se estableció en Éfeso, y la tradición dice que María lo acompañó. Otra tradición dice que María permaneció en Jerusalén y murió allí. Algunas fuentes antiguas sugieren que vivió en una casa en el monte Sión. Según esta teoría, Juan la cuidó en Jerusalén hasta su muerte, posiblemente antes de mudarse a Éfeso. ¿Cuánto tiempo vivió María? Si tenía unos 14 años cuando nació Jesús y él 33 cuando murió, María habría tenido unos 47 años en el momento de la crucifixión. Podría haber vivido 20 o 30 años más, muriendo entre los 60 y los 70, pero no disponemos de información histórica fiable. Lo que sí sabemos es que María formó parte de la Iglesia primitiva. Oró con los discípulos. Recibió el Espíritu Santo. Probablemente contó historias sobre el nacimiento y la infancia de Jesús a los primeros creyentes. Es posible que haya sido la fuente de parte de la información que Lucas incluyó en su Evangelio, en particular los detalles sobre la anunciación, la visita a Isabel y la infancia de Jesús que solo María conocía. Los últimos años de María probablemente fueron tranquilos. Ya no era madre de un niño pequeño ni de una figura pública controvertida. Era viuda, cuidada por Juan, y vivía entre la comunidad de creyentes que veneraban a su hijo como Señor y Salvador. ¿Les pareció extraño? Su hijo ahora era adorado como Dios. Se ofrecían oraciones en su nombre. La gente testificaba que Él los había salvado, sanado y transformado. María lo había conocido de bebé, de niño, de adolescente y de hombre. Le había cambiado los pañales y lo había visto morir. Ahora estaba sentado a la diestra del Padre, intercediendo por los creyentes, edificando su iglesia y preparándose para regresar en gloria. María comprendió mejor que nadie tanto la humanidad como la divinidad de Jesús. Sabía que era plenamente humano porque ella lo había engendrado y criado. Sabía que era plenamente Dios por cómo fue concebido, por lo que los ángeles habían dicho, por lo que había hecho y por haber resucitado. Su papel en el plan de Dios estaba completo. Había respondido al anuncio del ángel, había gestado al Salvador y lo había dado a luz. Lo había criado. Lo había acompañado durante su ministerio y en su cruz. Había presenciado su resurrección y ascensión. Había recibido el Espíritu. Se había convertido en parte de la Iglesia. Ahora ella esperaba el día en que lo volvería a ver, no como su hijo, sino como su Señor, no en la humillación, sino en la gloria, no como el que murió, sino como el que vive para siempre. La muerte de María no quedó registrada en las Escrituras porque no era central en la historia de la salvación. Era importante como madre de Jesús, pero no era la salvadora. Necesitaba la salvación como todos los demás.
Fue bendecida entre las mujeres, elegida para un papel único, fiel en su cumplimiento. Pero era humana, una pecadora salvada por gracia, dependiente del sacrificio de su Hijo como cualquier otro creyente. Las doctrinas posteriores sobre María, su impecabilidad, su virginidad perpetua, su asunción al cielo, su función de mediadora, no se encuentran en las Escrituras. Se desarrollaron siglos después. La María bíblica fue extraordinaria en su vocación y su fe, pero no era divina, ni inmaculada, ni objeto de adoración. ¿Qué le sucedió a María después de Pentecostés? No lo sabemos con certeza, pero sabemos dónde está ahora. Está con su Hijo, el Señor a quien sirvió, el Salvador en quien confió, el Rey que esperó. La espada que atravesó su alma ha sido sanada. El sufrimiento que soportó ha sido transformado por la gloria de la resurrección. Los misterios que meditaba en su corazón han sido plenamente revelados. La historia de María termina donde terminará la historia de todo creyente. En la presencia de Jesús, el autor y consumador de la fe, viéndolo cara a cara, comprendiendo plenamente lo que antes conocía solo en parte, regocijándose en la salvación que le costó la vida a su Hijo y le dio a ella la vida eterna. ¿Quién era realmente María? María era una joven de un pueblo insignificante que recibió un llamado imposible y dijo que sí. Era pobre, indefensa y desconocida. Carecía de credenciales, de plataforma y de influencia. Sin embargo, Dios la eligió para el papel más importante que cualquier ser humano podría desempeñar: ser la madre de su Hijo. María era plenamente humana, no estaba libre de pecado, no era divina, necesitaba un Salvador como todos los demás. Sin embargo, fue elegida de manera única, fiel de manera única y bendecida de manera única. Creyó en Dios cuando creer parecía imposible. Confió en Él cuando las circunstancias parecían contradecir sus promesas. Obedeció cuando obedecer implicaba sufrimiento. La fe de María es modelo para todos los creyentes. Cuando el ángel anunció lo imposible, ella dijo: «Hágase en mí según tu palabra». Cuando las circunstancias no tenían sentido, atesoraba las cosas en su corazón y las meditaba, esperando comprender. Cuando el camino la condujo al sufrimiento, no se apartó. Cuando su Hijo murió, estuvo junto a la cruz. Cuando resucitó, ella creyó. Cuando ascendió, esperó al Espíritu. Cuando nació la Iglesia, ella formó parte de ella. El llamado de María requirió sacrificio. Soportó el escándalo durante su embarazo. Huyó a Egipto como refugiada. Crió a un hijo que sabía que estaba destinado a morir. Lo vio ser rechazado, burlado y crucificado. La profecía de Simeón se cumplió. Una espada le atravesó el alma. Sin embargo, a pesar de todo, permaneció fiel. La historia de María muestra cómo obra Dios. Él elige a los débiles para avergonzar a los fuertes. Exalta a los humildes. Usa a los que no tienen nada para lograrlo todo. María no tenía poder, riqueza ni estatus, solo tenía fe. Eso le bastaba. La relación de María con Jesús fue única. Ella era su madre, pero Él también era su Señor. Ella lo dio a luz, pero Él la creó. Ella le enseñó a caminar, pero Él sostuvo el universo con su palabra. Ella lo amamantó, pero Él es el pan de vida. Esta paradoja está en el corazón de la encarnación. Dios se hizo humano, entró en su creación a través de un nacimiento humano normal y tuvo una madre. María atesoraba sus experiencias y las meditaba en su corazón. No comprendió todo del todo en aquel momento, pero se aferró a lo que Dios le había revelado, esperando mayor claridad. Esto es fe. Confiar en Dios incluso cuando no entendemos, creer en sus promesas incluso cuando su cumplimiento parece imposible, obedecer su llamado incluso cuando no podemos ver el resultado. La vida de María demuestra que los mayores propósitos de Dios a menudo involucran a personas comunes en circunstancias extraordinarias. Ella no era famosa, poderosa ni especialmente cualificada. Simplemente estaba dispuesta. Cuando Dios la llamó, ella respondió. Cuando le pidió lo imposible, ella creyó. Cuando el camino se le presentó difícil, perseveró. María no debe ser adorada, sino honrada. No es mediadora entre los creyentes y Cristo, pero es un ejemplo de fe.
No es la madre de la Iglesia, pero formó parte de ella. No es inmaculada, pero fue fiel. No es divina, pero fue elegida para un propósito divino. ¿Cómo fue el último día de María? No sabemos cuándo ni dónde murió, pero sabemos que murió con fe, tal como vivió con fe. Creyó en las promesas que Dios le había dado. Confió en que su hijo estaba vivo y reinaba a la diestra del Padre. Sabía que lo volvería a ver. La historia de María trata en última instancia de Jesús. Ella es importante por quién era su hijo, no por quién era ella separada de él. Es bendecida porque engendró al Salvador, no porque se ganara un estatus especial. Es recordada porque aceptó el plan de Dios, abriendo camino para que el Verbo se hiciera carne. La verdadera María fue una adolescente que se encontró con un ángel y creyó en una promesa imposible. Fue una joven madre que dio a luz en circunstancias difíciles y crió al Hijo de Dios en la oscuridad. Fue una mujer fiel que permaneció junto a la cruz cuando otros huyeron. Fue una creyente que recibió el Espíritu y se unió a la Iglesia que fundó su Hijo. María fue extraordinaria en su vocación, pero ordinaria en su humanidad. Fue elegida para un rol único, pero experimentó dificultades comunes. Presenció eventos milagrosos, pero también la vida cotidiana. Fue bendecida entre las mujeres, pero también una mujer que necesitaba bendición. La verdadera identidad de María no puede separarse de la verdadera identidad de Jesús. Ella fue la madre del Mesías, la que llevó a Dios en su vientre, la mujer por quien la salvación llegó al mundo. Este llamado definió su vida, moldeó sus experiencias y le otorgó un lugar en la historia que perdurará para siempre. Todas las generaciones la llaman bienaventurada, tal como ella profetizó. Honramos su fe, recordamos su obediencia y vemos en su historia el ejemplo de cómo Dios obra a través de siervos voluntarios. No la adoramos, pero aprendemos de ella. No le rezamos, pero imitamos su fe. No la consideramos divina, pero reconocemos su papel único y crucial en el plan de salvación de Dios. La historia de María está completa. Fue llamada, obedeció, sufrió, dio testimonio, creyó, recibió el Espíritu, vivió como parte de la Iglesia y murió en la fe. Ahora está con su Hijo, el Señor Jesucristo, experimentando el cumplimiento de todo lo que el ángel prometió aquel día en Nazaret, cuando su vida cambió para siempre. Así fue realmente María, una fiel sierva de Dios que aceptó un llamado imposible y cambió la historia de la humanidad. Su infancia la preparó. Su llamado la puso a prueba. Sus últimos días vieron el comienzo de la Iglesia que su Hijo construyó. De principio a fin, la historia de María apunta a Jesús, el Salvador que ella llevó en su vientre, crió, vio morir y supo que viviría para siempre. La joven de Nazaret se convirtió en la madre del Rey de Reyes. La pobre Virgen fue bendita entre todas las mujeres. La madre sufriente se unió a la Iglesia victoriosa. Esta es la historia completa de María, desde su oscuro comienzo hasta su fiel fin, desde el anuncio del ángel hasta su último día, y desde la tierra hasta la eternidad, donde ahora mora con su Hijo, su Señor, su Salvador, Jesucristo.